hay una diferencia entre sexo y sexualidad que mucha gente no entiende por la falta de educación sexual que nosotros mismos como adultos tenemos. Sí. Sexo es lo que hacemos con los genitales. Sexualidad es lo que somos. El pene tiene cuerpos cavernosos que se llenan de sangre oxigenada y eso es un fenómeno hermoso que habla de que tu pene está desarrollándose, está creciendo y por eso vas a tener erecciones involuntarias durante el día, mi amor. Pero en este momento de la historia de República Dominicana se está discutiendo un tema tan básico como el Código Penal y las tres causales. Ay, santísimo. O sea, ya tú te puedes dar cuenta cómo estamos. Sé grande en tus pensamientos, que no se roben tus sueños. Abre pasos a la esperanza que la vida sigue corriendo. Y si te caes, no desmayes y vuélvete a levantar. Sé muy fuerte en el camino y verás, vas a llegar. Pa' que esté claro. Capítulo interesante. Hoy este es un capítulo de gran interés y quiero presentar a nuestra panelista de lujo, Ivonne. Me tenía votado, Ivonne. No, lo que pasa Sí. es que sabes que los compromisos a veces me lo impiden, pero aquí Sí, estamos. sí, aquí sí. estamos. Ivonne, estamos muy contentos porque contamos con la presencia de una persona que está arrojando luz y esperanza a temas puntuales, sociales, que van a conectar con la gente. Y hoy contamos con la presencia, ella es máster en sexología y género, es periodista en salud. Además es conferencista y tiene un diploma superior en educación sexual. Bienvenida, es un honor, Elaine Félix, tenerte acá. Este es el podcast de la industria farmacéutica y mucho más. Y Ivonne y yo te decimos que te sientas como en tu casa. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Ya de antemano me siento muy cómoda. Sí. Muchísimas gracias. Qué Qué bueno. Eso es lo que buscamos. Sí, que te sientas así como en casa. Qué Así bueno, es. qué bueno. Así Me llama esto la atención, Ivonne, porque Elaine es autora del libro Crisis y Liberación. Así es. Crisis y Liberación. Elaine, un poquito brevemente que nos diga en qué consiste esto. Bueno, es mi autobiografía, es un libro que me atreví a escribir para enseñarle a muchas mujeres y a muchos hombres que en nuestras crisis crecemos. Que no crecemos en un coro, que no crecemos en una fiesta, que no crecemos en un bonche, que en las lágrimas, en las caídas, en los fracasos, en ese quiebre de esa empresa que tanto amaste, en ese divorcio, ahí hay un mensaje. Sí, profundo, profundo. Sí. Ivonne, Ahí es tú cuando crecemos. Estoy Sí. de acuerdo. Y es en así. crisis. Aprendemos de esas crisis. Y es cierto que en medio de las crisis surgen grandes oportunidades. ¿Es así? Sí, pero tenemos que estar listos para tocar fondo, atravesar el mensaje y no querer evadirlo con pon de tu parte, con ese positivismo tóxico, con que porque tú estás llorando, Sí. qué es lo que, pero mi hija, pero tú, qué es lo que pasa, estoy mal. Porque Claro. para poder estar bien hay que saber estar mal. Y en ese mal, entonces llega el mensaje que tú estás listo para escuchar y comenzar a caminar diferente, pero te tienes que parar. Te tiene que parar. Sí, sí. Exacto. Sí, entonces ahí entendemos de que hay que aplicar dos sentidos, de tu realidad y de pertenencia. Ya me pertenece esta crisis, esta situación, y ahora yo voy a enfrentarme a esa realidad con lo que usted plantea. Y lo más importante es que la crisis es necesaria porque es algo que te va a ayudar a evolucionar, que cuando tú te pares de ahí, tú te vas a parar diferente. Sí. Es que cuando tú te pares de ahí, vas a pulir a ese humano con ese mensaje que te costó. Porque lloraste muchísimo, sí, y fue muy duro el dolor que atravesaste, sí, pero te vas a parar diferente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, Ivonne, el tema central de hoy es un tema que hay mucho hermetismo, ¿verdad? Porque hablar de sexología, Eso es De tus- todavía ¿verdad? es un tabú. Todavía, Sigue siendo un tabú. Es una limitante entre familias y no se atreven a tocarlo. y cuando tú estás enfrente de un adolescente que tú quieres tratar cualquier tema, cuando pasa ese por tu mente, tú dices, no, espérate, aquí no. Entonces, ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy con nuestra invitada de lujo, Elaine Félix. Vamos a hablar de educación sexual en adolescentes. Así es, pero antes de entrar en lleno en el tema, Sí. pues entonces vamos a preguntarle a la doctora para que nos oriente sobre qué es la educación sexual. La educación sexual son un conjunto de herramientas, contenidos programados para que los niños, niñas y adolescentes aprendan qué le pasa a su cuerpo. Sí.
¿qué significa ser varón? ¿Qué significa ser niña? ¿Qué significa ser adolescente? ¿Cuáles son los cambios que vas a vivir? No esperar que te llegue la menstruación para que tú sepas que esa sangre va a salir por tus genitales y que no significa que estás enferma. Esa información llega antes. Asimismo, en adolescencia son contenidos que se programan para que los y las adolescentes sepan que va a haber un deseo sexual que se va a instaurar en alguna etapa de esa adolescencia y que ellos tienen que canalizar ese deseo sexual de manera positiva, que no les traiga ningún tipo de comportamientos que pueda obstaculizar su desarrollo sano. Claro. Y para eso necesitamos llegar antes. Por eso la educación sexual se programa de acuerdo a un currículum, a una cantidad de contenidos establecidos que responden a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, no de lo que está pasando para apagar un fuego. No, ay, le llegó la menstruación, vamos a explicar. No, 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 es que eso debió haber pasado Hay que antes. hacerlo con anticipación. Por eso la educación sexual es una herramienta preventiva y por eso nos ayuda a poder evitar que sucedan las grandes cifras y situaciones que enfrentamos Alarmante como país. que hay. Exacto. Eso es así, Sí, eso sí. es así. Doctor, entonces, para seguir con el tema, quisiera también que nos explique la diferencia que hay entre sexo y sexualidad, para que vayamos pues entendiendo todo. Lo más importante es aclarar que no soy doctora, pero gracias por decirme, doctora. Sí, sí, Es importante aclararlo, pero hay una diferencia para responder tu pregunta entre sexo y sexualidad que mucha gente no entiende por la falta de educación sexual que nosotros mismos como adultos tenemos. Ok. Sexo es lo que hacemos con los genitales. Sexo es lo que nosotros hacemos para poder responder a nuestro deseo sexual con la persona que elijamos. Sexualidad es lo que somos. Por ejemplo, aquí nosotros no estamos mostrando nuestros genitales, pero sí nos estamos relacionando desde nuestras sexualidades. Correcto, Es correcto. entendible. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentada, tú sabes que aquí hay una mujer. Tú cierras los ojos y me escuchas hablar y tú sientes que hay una mujer. Yo no te tengo que mostrar mis genitales. Eso es sexualidad, cómo yo me expreso, cómo yo te saludo, cómo me relaciono, qué tan cómoda me siento con mis mamas, qué tan cómoda me siento con mi cuerpo. Todo eso es sexualidad y eso hay que educarlo. ¿Para qué? Para que yo como mujer pueda expresar mi identidad de una manera adecuada, sin quererte pisotear a ti porque tú eres un hombre, sin querer competir con ella porque es otra mujer, entendiendo que mis genitales forman parte de mi biología, pero que por eso yo no tengo que estar utilizándolo como una herramienta de atracción y vulnerando a otras personas que lamentablemente no le interesan conocer mis genitales y un largo etcétera. Entonces, la educación sexual se ocupa mucho más que una pequeña parte que es el sexo y la gente cree que la educación sexual es sexo. La gente cree que es hablar de sexo oral y de... Y por eso en muchos casos la gente no entiende que a los niños también se le educa sexualmente. Un niño tiene que saber que sus genitales tienen un nombre y no es pistolita, no es... Sí, sí, sí. Pero también tienen que saber que los genitales y toda la parte, las partes de su cuerpo no son malas, porque se le vendió que... Hay una función específica de cada cual. Claro, hay partes privadas y hay partes no privadas, pero todas las partes merecen respeto. Eso quiere decir que si mamá y papá te tocan, aunque sean tu mamá y tu papá, tú tienes derecho a decir, no quiero que me toquen. Así es. Me duele, me siento incómodo, porque de esa manera yo voy a poder reportar si alguien que me ama mucho hizo algún toque malo, que en educación sexual, en infancias, se representa como abuso. Sí, y eso como que se queda ahí en el cerebro y ya luego tú vas creciendo. Claro. Y cuando vuelve a alguien y te toca, tú como que reaccionas, ¿verdad? Me imagino que por ahí pudiera estar eso. Y no solamente eso, es que dejamos de normalizar lo que no es normal. Por ejemplo, a los niños que se les golpea, que por nada se le da una pela o se le grita, o para poder corregirlo se utiliza, muchacho, mira, y ese manejo violento se normaliza, donde el niño entiende que eso es amor, pues lo está haciendo porque me ama, pero es que es mi mamá, es que mi abuela. Y desde ahí se va normalizando un patrón y luego nos quejamos cuando son adolescentes y viven situaciones de mucha violencia, pero lo tienen normalizado. Así es. Eso es así. De hecho, perdona, Sí. por eso cuando vemos el trasfondo de todas esas violaciones de familiares, de esos incestos, pues por lo regular quienes cometen la violación contra esos niños le van
poniendo en la mente de que eso es algo normal, que yo soy tu papá, que yo soy tu padrastro, que no te preocupes, que no te va a pasar nada, no tienes que decírselo a mami, esto es algo normal. Entonces el niño, pues obviamente como es muy vulnerable, pues va creyendo eso que le están diciendo y entonces se calla y no lo externa. ¿Por qué? Porque Se guarda todo probablemente eso. le faltó una buena educación sexual para ellos saber cuándo se están manipulando de esa forma. Y ahí tengo que hacerte una observación. A veces el niño está educado sexualmente. El problema es, ¿qué representa para mí ese adulto que está haciendo el maltrato, que está haciendo el abuso? Si yo denuncio, se rompe mi familia. Si yo denuncio, ok, sí, se sí, destruye por mí una familia que yo amo. Y ahí tenemos un vínculo Quiere traumático. sacrificar eso. Es muy Para no cargar doloroso. con ese sentimiento de culpa. Es muy doloroso para Sí. ese niño. Por eso ningún niño está listo para poderse enfrentar a lo que llamamos un abuso sexual y sobre todo de una persona tan amada, tan cercana como su papá, su mamá, sus familiares muy Un cercanos. tío, sí, sí, sí. Entonces ahí tenemos una situación para poder lograr que ese niño denuncie o pueda decir lo que está pasando. Tiene que haber una situación de mucha seguridad. Ok. Y tiene que haber la capacidad de escuchar sin juzgar y de quitar la culpa. Por eso no todos los adultos están listos. Porque generalmente lo que dicen los adultos, yo mato al que te ponga la mano, mira a mí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué piensa ese niño? Van a matar a mi papá. Entonces se crea otro bloqueo porque yo no lo voy a contar. Yo no quiero que a mi papá lo maten. Elaine, ¿por qué ese hermetismo de tratar este tema así, incluso en las escuelas públicas, privadas, en los colegios? ¿Por qué hay tanto temor, terror a que los padres se enfrenten a sus niños para hablarle de sexualidad, para hablarle de educación sexual? Lo que yo no conozco, generalmente, le tengo miedo. Lo que yo no manejo, puedo rechazarlo más fácil. Sí. Y desde la ignorancia se construyen esos muros que hacen que muchos adultos no entiendan la importancia de educar sexualmente. Y precisamente por no ser una política pública, las políticas públicas responden a derechos humanos del colectivo. No se discuten porque tú no le discutes a ningún niño que no quiere ir al colegio. Tú lo llevas al colegio. Eso hace que se pueda cumplir con un derecho humano de aprender. Eso mismo pasa con la educación sexual. Si tenemos adultos que saben que el cuerpo de los niños no les pertenece, si tenemos adultos que reconocen que los niños saben que ese golpe es maltrato, si tenemos adultos que saben que los niños van a poder reclamar cuando, por ejemplo, quieran obligarlos a besar a alguien, quieran obligarlos, el mundo adulto no va a tener tantas ventajas de utilizar a las infancias. Y lamentablemente quienes se oponen a la educación sexual están revelando que lo que quieren prevenir es dejar de tener tanto control en la mente de los niños, niñas y adolescentes. Pero eso es como un poquito más complejo y más delicado. Es bien complejo, ¿Sí? es bien complejo porque quienes estudiamos este tema y trabajamos con infancias y con situaciones de mucho riesgo, nos damos cuenta que hay grupos específicos que no les interesa que el tema se traslade y han utilizado herramientas políticas para tergiversar el tema y para que el mundo adulto entienda que lo que van a hacer es adoctrinar a sus niños. Wow. Pero el adoctrinamiento está dado desde la ignorancia y desde el oscurantismo. Sí, ay, el oscurantismo. Es que yo vuelvo y repito esto. Si tú no cuidas esas criaturas, conversaba tras cámara, si no cuidas y no proteges y no educas desde todo el contexto amplio de la educación, entonces tú estás perdiendo y estás poniéndolo vulnerable, dejándolo vulnerable. Claro, Es así. claro. Por ejemplo, yo sé que al igual que yo, pues quienes nos están viendo tienen niños que ya están entrando a la adolescencia. Yo tengo un niño de 9 años. Entonces, ¿cómo me puedo preparar yo para cuando llegue ya ese momento, que me imagino que en 1 o 2 años pues ya va a entrar en la adolescencia? ¿Y cómo puedo prepararlo a él para cuando lleguen esos momentos difíciles, tanto en el colegio, los amigos, el entorno, el mundo digital? ¿Cómo lo puedo preparar? Bueno, la recomendación primera es edúcate,
Porque cuando tú quitas el miedo, porque obviamente nosotros cuando no conocemos el tema, lo que tenemos es miedo. ¿Miedo de qué? De que lo abusen, de que, ay, que de que mi de un adulto, o sea, de estos son miedos que nosotros básicamente traemos de nuestra historia, lo traducimos y desde el miedo no se educa. Lo único que tú haces es pasárselo a tus hijos. Complica, sí, lo Y, traduce. obviamente, no, porque no te... Y desde ahí tú generas ese gran monstruo que está afuera y que me va a comer. En educación sexual no educamos desde el miedo, educamos desde la calma. Y desde las necesidades que tienen nuestros hijos, porque si tú tienes vamos aquí a aclarar, Sí. Infancia es una etapa que en mi área se abarca desde los 0 a los 10 años. Tenemos infancia temprana, infancia media e infancia tardía. La infancia tardía termina a los 10 años aproximadamente. Luego tenemos adolescencia, que comienza a los 11 y termina a los 19. También tenemos adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía. Tu hijo en un año termina infancia y comienza adolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Ya tu hijo tiene que tener información de por qué el pene se pone erecto. Claro. ¿Cuál es la razón? No es que yo soy morboso, mamá. No, y que la madre no tenga temor en decirle eso. Claro, ¿verdad? el pene tiene cuerpos cavernosos que se llenan de sangre oxigenada y eso es un fenómeno hermoso que habla de que tu pene está desarrollándose, está creciendo y por eso vas a tener erecciones involuntarias durante el día, mi amor. Desde ahí, mamá, sí, entonces, ¿y por qué? Si yo estoy en una clase de matemática, bueno, mi amor, es que el pene está recibiendo sangre, por eso no se controla. Claro. No tiene que ver con lo que estés pensando. Y desde ahí se abre una puerta. Con mamá yo puedo hablar de este tema. Pero tú, mamá, yo le puedo... Le dio apertura. Sí. Pero mamá me está diciendo que si me mandan una foto, puede ser que yo le guste a esa chica, pero ¿cómo me hace sentir eso? No, si te mandan la foto, no, mi amor, te puedo mandar una foto y te puede gustar la muchachita. Es verdad, entonces, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú te sientes en ese momento? ¿Tú te sientes violentado? ¿Tú quieres ver la foto de sus genitales? Y escuchamos a ver qué tiene que decirnos ese adolescente, porque a veces nos responde lo que queremos escuchar. Sí. Para que mamá no piense que yo soy el maduro, para que mamá no quite la vitrina del niño perfecto que ella ve. Claro. Así es. Entonces, la educación sexual amerita que yo deje de dar sermones, que yo deje de decir lo que yo quiero decir. No, es que la educación sexual demanda nosotros responder lo que ellos necesitan escuchar y para eso tenemos que hacer silencio. Y escuchar. La palabra clave. Sí. Elaine, hay algo aquí. Hablamos de derechos fundamentales, salud, alimentación, la educación. ¿Por qué entonces no se crea conciencia de estos temas y adherirlo a la educación normal? Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Por qué no se incluye este capítulo dentro de la educación normal? ¿Por qué normalizarlo? Porque dejarían de manipularnos. Pero es que wow. Es que hay una manipulación sobre algo tan vulnerable como es esto. El orden social establece que hay personas que tienen el poder que tienen porque las masas ignoran informaciones que le ayuda al poder a seguir teniendo el poder que tiene. No sé si lo compliqué. Sí. Si yo, lo proceso. Si yo entiendo ciertos comportamientos que tú me haces como maltrato, yo voy a comenzar a ¿qué? No, espérate. No, es que eso no es así. Y tú vas a perder poder sobre mí. Y vas a tener que asumir comportamientos, se te van a eliminar privilegios, tú no vas a poder utilizarme como lo hacías. Exacto. Y por eso es tan importante esta información, porque se ha visto en países donde no es una letra muerta, cómo las cifras se traducen en bienestar, se traducen en adolescencias libres de muchas cifras negativas, en adultos que se relacionan desde una equidad. Entonces, lamentablemente es un tema de poder. Sí. Yo, Ivonne, sigo ahí en ese tema y me cuesta creerlo, Elaine, de verdad. Es duro. De que eso sea la motivación. Porque, Dios mío, en las universidades, en los colegios, que haya un capítulo para tú educar, igual como matemática, como educación, tú enseñarle lengua española, y que ahora venga este capítulo tan crucial y tan determinante para evitar que sea como una prevención. Nelson, porque así es como usted lo ve, como una prevención. Pero
Y no solamente como una prevención, como una herramienta que se traduce en información que nivela. Caramba. Te voy a poner un ejemplo, la clase médica. La clase médica y sobre todo quienes trabajan con infancias y adolescencias tienen que estar educados sexualmente. Porque esos niños, niñas y adolescentes que van a tu consultorio, pediatría, Ay, sí, urología, ginecología infantil, necesitan tener información que se ventile en consultorio, que pueda salvar Claro. a ese niño, niña y adolescente, porque ese adulto, más que un médico, se convierte en un espacio seguro. Wow. Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de que nosotros como profesionales, en cualquier segmento en el que nos encontremos, si nos vinculamos con infancias y adolescencias o con adultos cuidadores, necesitamos saber que podemos nivelar mucho la situación y podemos prevenir y enfrentar mejor situaciones de salud que se tienen que vincular con la sexualidad de esas personas. Sí, 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 sí. Eso es así. Sí, wow, este tema, yo sé, Elaine, que le ha correspondido a usted alzar la voz. ¿Y hay alguna campaña abierta ya desde, no sé si usted tiene alguna fundación o si ese compromiso que descansa sobre sus hombros? Bueno, te puedo decir que desde hace 16 años, a través de Respuestas, que es nuestra marca sí. madre, es nuestra marca raíz, hemos tratado de educar socialmente, de promover todo 16 años. 16 años. Desde aproximadamente ese tiempo estamos movilizándonos a centros escolares, a comunidades. Para concientizar. Sí. ¿Qué han encontrado ahí? ¿Qué han visto? ¿Con qué monstruos se han enfrentado ustedes? O con ahí? qué no se han encontrado. Porque, también, ¿verdad? Porque creo que sería más corta la lista. Porque este tema para mí representa una misión de vida. Porque no es lo mismo tú ver cifras a tú verlo en gente. Cuando tú humanizas las cifras, dejan de ser letra muerta. Wow. Y tú comienzas a ver que realmente no podemos avanzar como país, no podemos crecer como país si los humanos que corresponden a las masas, no estamos hablando aquí de privilegio, aquí no estamos hablando de las grandes burbujas, aquí estamos hablando de la gente, de la persona de a pie. Sí. Cuando esa persona no tiene sus derechos humanos relacionados a la sexualidad, a su vida sexual reproductiva, garantizados por un Estado que le importa, que le duele esa gente. Entonces, como país, no podemos estar hablando de desarrollo. Usted dijo, antes de que entre, compañera, usted dijo que su fundación se llama... No es una fundación, es una empresa. Se llama Respuestas. Su empresa, Respuestas. Exacto. Entonces, Respuesta no ha tenido respuesta de parte de, digamos, del establishment, lo que se controla, lo que domina, lo que determinan. Vamos sí o sí a llevar esto al Congreso, que desde el Congreso se legisle para que se le agregue ese valor a la educación. Pero en este momento de la historia de República Dominicana se está discutiendo un tema tan básico como el Código Penal y las 3 causales. Ay, santísimo. O sea, ya tú te puedes dar cuenta cómo estamos. Estamos hablando de 3 causales que en la gran mayoría de los países no se discuten. No se discuten, sí, así. Y aquí estamos todavía hablando de si el abuso sexual a una niña todavía es un tema que necesitamos mejorar el tema de la legislación y de las leyes. Entonces, ahí tú te das cuenta lo lejanos que estamos de poder lograr un sistema potable y que pueda ver a las personas, como humanos, no como cosas que se manejan y se manipulan. Y un tema tan importante como es el de las 3 causales, le han dado tanta larga. Vueltas y vueltas. No se entiende. Y yo voy a ir a anclar un poquito con lo que dijo Elaine, con aquella palabra, poder. Yo no quisiera pensar que tenga que ver esto con algo de poder, como que ese poder está tentado, como que ese poder va a disminuir si esto se aprueba en la forma y en el fondo como se debe aprobar. Yo no quisiera pensar en eso, de que a alguien le pase por la mente cosas así. Es que estamos hablando de un sistema
que es muchísimo más fuerte Sí. que nosotros. Estamos hablando de un sistema que lamentablemente establece lo que se hace y no se hace. El establishment, lo que hablamos. Sí, sí. El poder social tiene ideología, tiene rostro, tiene género, y básicamente luchar con eso es... Le dicen el monstruo de 4 cabezas. Bueno, No sé entonces, por qué, Ivonne. nada, nosotros seguimos haciendo el trabajo como podemos Claro. y seguimos aportando para que todas las personas que puedan y realmente les interese educarse en este tema tengan información que se traduzca en mejores manejos familiares, en mejores manejos individuales, y que cada quien sepa que tiene el derecho de poder vivir en bienestar, que su cuerpo no es manipulable, Sí. y que de acuerdo a nuestras situaciones de vida podemos mirarnos con empatía, dejar de competir, dejar de atacarnos, entender que las mujeres no somos enemigas y que los hombres no son contrincantes. Claro. Eso es Wow, así. sí, wow. Comentábamos ahorita también, fuera del aire, que por lo menos de 30 años hasta acá hemos tratado de mejorar ese tema de la educación sexual con nuestros hijos. Pero es muy lamentable cómo vemos de 30 años atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres en ese entonces, era un tabú aún mayor que el de ahora. O sea, nosotros por lo menos estamos haciendo el intento de mejorar esa parte, pero antes no se hablaba nada con los hijos. O sea, dice comentando con mi papá que su papá se sentó a hablar con él sobre un preservativo, sobre el periodo menstrual de la mujer o nada. O sea, eso no se veía antes. Sí. La única diferencia es que ya ese silencio no es sostenible, porque tenemos una generación de niños, niñas y adolescentes que ya tienen acceso a información. Ese silencio habla. Ahora ese Exacto. silencio habla. O sea, y tenemos niños, niñas y adolescentes que ya no tienen lo que nosotros sí tuvimos, que era lo que llamamos en educación sexual la verticalidad de la educación, donde la información la recibíamos de arriba, del mundo adulto, no teníamos acceso a otra información que no fuera la conversación entre las tías, lo que me decía mi mamá y mi papá, esa novela que de repente me dejaban ver un chin. Sí, sí. Ahora tenemos niños, niñas y adolescentes que tienen herramientas digitales Ya saben todo. que le dan información que a veces su papá ni su mamá saben ni manejan. Eso quiere decir que si tú te vas a poner bruto, yo me voy a desconectar de ti y yo voy a aprender por otras fuentes. Y eso que después de la pandemia, ¿verdad? Pues comentábamos también que el mundo se digitalizó, por lo que las familias se vieron en obligación de darle a sus hijos dispositivos electrónicos, donde por esa vía tienen acceso a ese mundo de pornografía, de abuso sexual, muchos depredadores haciéndose pasar por niños, jugando en la tal plataforma Roblox, que está muy de moda porque se juega online, y hay adultos detrás de eso que se hacen pasar por niños para sacar información y llevar a los niños a donde ellos quieren. Y entonces es aún mayor la responsabilidad de nosotros como padres después de la pandemia, porque, por ejemplo, mi hijo, que tiene 9 años, tiene un celular. Por ejemplo, o sea... Y si tú no lo estás educando... Si no lo estoy educando, entonces voy a hacer que sin querer mi hijo pues incurra en uno de esos errores que estamos tratando de evitar. Claro. Y el tema de las tecnologías es un gran tema. Y nosotros en educación sexual trabajamos solamente ese tema de una manera muy específica, porque para que un niño, niña y adolescente tenga tecnología de la comunicación, tienen que haber reglas muy claras. Claro. Tiene que haber una edad para poder manejar solo. Un niño de 9 años no debería tener acceso a un dispositivo sin supervisión. La recomendación de todas las instituciones que velan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, la APA y muchas otras, la recomendación es que un niño no tenga un celular. Que si, por ejemplo, le vamos a dar un dispositivo, sea en un momento donde ya su etapa madurativa, porque la madurez no es emocional solamente, es biológica. El cerebro madura en un momento específico y tiene las respuestas para poder manejar. Un niño de 9, 10, 11 años todavía no tiene las herramientas para manejarse a lo que puede implicar una tecnología como un celular, precisamente porque sabemos todas las informaciones y mensajes que se pueden manejar desde ese dispositivo. Por eso es tan recomendable que cuando se le vaya a entregar el celular, nosotros tenemos lineamientos, deben de haber reglas claras y se firma un contrato
como si fuera un contrato Sí. donde te establecemos de la manera en la que tú vas a utilizarlo, las horas, Sobre todo. la Claro. clave, yo tengo la clave, se maneja, por ejemplo, si pasa cualquier cosa, qué vamos a hacer, si por ejemplo tú mandas una foto, se establecen cuáles podrían ser, es como cuando tú vas a sacar una licencia. Claro. Y la recomendación es que sea a partir de los 13 años. De los 13 años. Esa es la recomendación. A partir de los 13 años, con supervisión y sobre todo que ese adolescente no duerma con el dispositivo, que hayan horas sin dispositivo y que cuando mamá, por ejemplo, sienta que la conversación contigo no me está siendo lo suficientemente honesta, pues Eliminar lamentablemente, eso ya. lamentablemente me estás demostrando que no puedo confiar en que tú vas a estar. Por eso es importante que se hablen de todas esas cosas antes de entregar el dispositivo. Qué bien. Estamos conversando con Elaine Félix y este tema de educación sexual, sobre todo en adolescentes, en niños, de vital importancia y queremos que se le preste la debida atención. Elaine, características que definen así, que tipifiquen la educación sexual y que orienten a los padres, a las escuelas. ¿Qué características ustedes tienen como ya definida que motiven y que digan si tú tienes que hacer esto, esto y esto con tus niños? Bueno, la característica más importante es que la educación sexual humaniza la educación. Humanizar la educación. Exacto. Por ejemplo, nosotros como educadores siempre le mostramos al mundo adulto lo más importante y es que yo no soy el perfecto. Yo no soy el que todo lo sé. Yo no soy el que tiene todas las respuestas. Yo soy un humano también que me equivoco. Yo hice muchísimos errores en mi adolescencia. Yo me escapé de mi casa. Yo fui súper rebelde. Desde ahí mi hijo comienza a ver, wow, mi papá y mi mamá no son los dioses. Son humanos como yo. Yo puedo también contarle que yo me siento deprimido. Yo puedo también contarle que yo me ajumé ayer. Perdóname, mamá. Sí, mi hijo, tranquilo. Es que aquí estamos para poder identificar cuál fue la razón por la que tuviste que beber de esa manera. Y desde ahí se crea lo que llamamos un espacio fértil, donde la gente no se convierte en los errores que comete. La gente es gente, independientemente de los errores. Entonces los errores se comienzan a resolver en familia. En familia, claro está. Y yo ya no necesito contárselo a mi amiguito porque ya se lo dije a mi mamá. Sí, sí. Eso está muy bien. ¿Usted Por sabe? eso, perdón Sí, que sí, te sí. interrumpa, por eso es que es muy importante trabajar la forma de respuesta que tenemos ante esas informaciones que ellos nos dan, porque a veces nos ven como ogro, ¿verdad? Claro. Sacamos un palo, mira muchacho, que tú me estás diciendo, que si yo qué, mira, te voy a matar. Sí. No, te escucho, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Y qué más? ¿Y qué tú hiciste? Entonces ahí vamos creando esa relación, ¿verdad? No es que, como comentaba, no es que yo me voy a hacer amigo de mi hijo, porque cada papel tiene su rol, ¿verdad? Sí. Pero sí vamos a fomentar esa relación, esa comunicación entre padre e hijo, que es vital para que esa confianza fluya siempre. Entonces, Bueno. ahí es donde muchos padres nos perdemos. Sí. Elaine, hay una reflexión contundente, porque así es que le voy a llamar, una reflexión suya contundente, un llamado a quien tenga que ser ese llamado. Por favor, prestarle atención. Mire, voy a hacer aquí un símil. Los problemas de salud mental que ahora mismo están pasando, tantos temas y tantas situaciones. Entonces, los hogares disfuncionales, monoparentales, no tan solo es ahí que se dan estas situaciones de problemas en niñas adolescentes embarazadas. Así como pasa en la salud mental que hay tanto problema, así pasa en los hogares con niñas que ya de 11 años se están embarazando. Entonces, ese mensaje contundente para esas familias, pero sobre todo para el establishment, para aquellos que tienen el poder de decir si vamos a educar a nuestros adolescentes. Me encanta ese tema que planteas porque se ha creído la idea que una familia funcional es la familia perfecta, donde está mamá y papá y están los 3 niños bañaditos y cambiaditos. ¿Y el perrito? Y todo el complemento. Y eso es parte de lo que justamente el status quo quiere vender. ¿Tú sabías que vale más una madre criando sola, en calma,
que con papá matándose. Ay, claro. Sí, el mensaje está claro. Tú sabías que hay familias muy funcionales donde hay hay un solo adulto criando y un solo hijo y son felices y manejan una socialización lo suficientemente potable, donde hay una abuela criando, Sí. porque mamá no está. Es que la funcionalidad de la familia no depende del género ni la cantidad de adultos, depende de la salud mental que tengan esos adultos. Eso es lo que dice la ciencia. Sí. Y cómo está la salud mental de las mujeres que están criando solas en un sistema que ni siquiera se preocupa porque la persona con la que esa mujer estaba se esté ocupando de mandar el dinero de la comida. Te estoy hablando de algo tan básico. Sí. ¿Cuántos hogares tenemos aquí donde hay una cantidad de situaciones que no se pueden ventilar porque en este país la salud mental sigue siendo el gran monstruo? Donde todavía te pueden despedir de un trabajo si tú dices que estás deprimida. Claro. Porque no se entiende. Recursos humanos no siempre tiene la capacidad y la Una cosa empatía. absurda. No se vaya muy lejos. Hasta ir a un psicólogo o un psiquiatra también es mal Hay visto. problemas. Ese es un estigma. Entonces, cuando estamos hablando de la salud mental de las personas que cuidan, estamos hablando de un sistema. Porque cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar si a ti te alcanza el dinero para comer, si te tienes que endeudar para movilizarte, si pudiste desayunar. Estamos hablando de necesidades básicas, no solamente de las emociones y de tus heridas emocionales de infancia. Estamos hablando de que si tú no tienes dinero, si no tienes la capacidad de poder decir estoy harta, de poder decir debo dinero, Claro. si no lo puedes decir porque tienes que estar aparentando Otra cosa. y tienes que estar riendo, disponiendo de tu parte, tenemos adultos que no tienen la capacidad de construir entornos funcionales. Si tenemos una sociedad que está sobreviviendo, ¿cómo están los niños, niñas y adolescentes? Entonces, aquí más que hablar de la familia feliz y perfecta, vamos a hablar de las cosas que le duele a la familia y hablar de que hay más de 5 tipos de familia, no es solamente la familia nuclear que nos vendieron, y que más de 5 tipos de familias pueden ser muy funcionales. Así es, así es. así. Bueno, estos temas, a mí, en lo personal, Elaine, te lo digo, me apasionan y no me preocupan. No. Yo quiero ocuparme de que esa preocupación que hay por ahí se elimine y ocuparnos todos para aportar y sumarnos a la causa de tu empresa. Qué Así que, bueno. Ivonne, Así es. No, yo de verdad, escuchándola hablar, me nutro, ¿verdad? Y voy pues... como que transmite esa Claro, paz, y, esa claro, tranquilidad. porque es que yo tengo un niño, bueno, Sí. y tengo también una niña que tiene 2 años, pero ya con el de 9 ya hay que ir trabajando otros aspectos y es importante yo escucharla hablar, porque eso me da las herramientas necesarias para manejar el tema con él, porque de verdad no quisiera que por mi culpa, ¿verdad? Pues mi niño atraviese alguna crisis que no sepa manejar, y Y- más en el colegio. Y antes de irnos es importante Sí. identificar algo. Fíjate cómo ella dijo, por mi culpa. Hay un tema que tiene que ver mucho ahí con el tema de género y es, nos asumen a nosotras las madres la culpa de cualquier error que suceda con La ese niño. responsabilidad La total. responsabilidad, y nosotras no somos las únicas que estamos criando, es que hay otros agentes de socialización, tu hijo va a recreo, tiene amiguitos, juega Roblox, entonces comenzar a quitarle a mamá esa culpa de lo que pasa, de todo lo que sucede, porque no somos el centro del mundo de nuestros hijos, somos una parte importante. Y para mí es fundamental que tú asumas que tú no eres la única responsable. Gracias. Así. Yo no quiero decir esa palabra gracias porque ya diciendo ya terminamos. Ivonne, vamos a comprometer a Elaine. Elaine tiene una agenda muy agitada, Muy yo sé. agitada. Pero en algún momento, Elaine, por favor, Sí. es que tanto Ivonne como un servidor Gracias. estamos muy complacidos y sobre todo por la complejidad de este tema y por lo profesional que usted maneja el tema. Muchas gracias. así. Muchas Es eso. gracias. Ojalá en algún momento usted pueda venir por acá porque las puertas de Paquete Claro van a estar abiertas de Gracias. par en par para usted, para su empresa, para continuar con estos temas. Muchas Claro gracias. que sí, y abordar otros temas más quizás, ¿verdad? Sí, Profundos. sí, porque la verdad que Elaine maneja muchos Claro, temas claro. que son de alto nivel, de mucha profundidad
y que conectan con la sociedad. Muchas Así es. gracias, Así. Nelson. Gracias. Agradecido. Gracias. Un placer. Gracias Qué por bueno. venir. Gracias a usted. Ivonne, a ti gracias. Mira, lo voy a decir en público. Ey, Eh, ey, ¿qué vas a por decir? favor, ¿Qué por vas favor, a decir? 2 meses sin pasar por aquí. Elaine, gracias. A de verdad. ustedes. Encantado. Gracias. Qué bueno. Bye, bye. Hemos conversado con la educadora sexual. Ella maneja los temas que la sociedad necesita para que se formen a sus niños en términos de sexología, para que se hable con sus niños, para educarlos, porque eso es de vital importancia para prevenir muchos temas, muchas situaciones adversas. Este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más, para que esté claro.